Vieiras, zamburiñas, volandeiras, mejillones, navajas... Una gran familia que simplemente con un pelín de ajo, aceite y perejil a la plancha dan un resultado 10. Pero lo más importante, denominador común, vamos a evitar que nos queden deshidratadas. Las cocinaremos justo un poquitín para que lleguen a la mesa con todo el sabor. Vamos a empezar haciendo un sofrito muy sencillo que vale tanto para vieiras como para cualquier otro bivalvo que queramos rellenar y gratinar en el horno. Y lo primero, voy a coger el ajo que ya tengo troceado y el puerro, la base de este sofrito que va a empezar a dar mucho aroma, mucho sabor. Añadiremos en primer lugar ese toquecito de ajo y muy importante, siempre que vayamos a hacer una elaboración, que la sartén esté precalentada para que desde el minuto 1 empiece el alimento a cocinarse. Una vez que el ajo empiece ya a coger un poquito de color, añadimos el puerro y el puerro empezará a liberar agua, también valdría cebolla, va a liberar agua y va a proteger ese agua para que no se nos queme el ajo. Por eso lo del orden es importante. Primero ajo y a continuación el puerro, la cebolla, para que suelte agua y no se nos queme. Incorporaré un poquito de sal para acelerar el proceso de pochado. Y este le vamos a dejar que se vaya haciendo poco a poco. Por otro lado, tenemos el calabacín. Calabacín que voy a echar, pero voy a aprovechar la piel. La piel del calabacín, si el calabacín no es muy viejo, si no es muy grande, es una piel muy agradable, es una piel suave, una piel que tras el cocinado va a quedar muy tierna, por lo tanto yo animo a utilizarla. Si, por ejemplo, vas a hacer una crema de calabacín y no quieres añadir la piel, lo puedes pelar y esa piel la puedes congelar. Congélala. Y cuando, por ejemplo, vayas a hacer una tortilla, añade a esa tortilla un poquito esa piel previamente salteada, te va a dar sabor, te va a dar color y una forma de aprovechar el producto. El calabacín cortado en dados, un poquito más pequeños que los dados de parchís y se lo vamos a añadir. Es una carne muy agradable, es una carne que va a maridar muy bien con el resto de ingredientes. El calabacín que se siga haciendo y vamos a secar las vieiras. Importante, cuando un marisco, en este caso un muy carnoso como es la vieira, ya está limpita, va a ser hecha a la plancha, es muy importante secarlas un poquito, evitar el exceso de humedad de manera que luego ahí no se nos cuezan, sino que se nos doren. Estas las vamos a dejar que se doren, el calabacín que ya casi está y vamos ahora con el siguiente ingrediente. Vino, el albariño que tenemos por aquí y el tomate. Cuando en un guiso tenemos un alcohol y tenemos un ingrediente como el tomate muy acuoso que va a soltar mucha cantidad de agua, primero añadimos el alcohol. Y solamente cuando el alcohol ha evaporado, añadimos el tomate. Si no dejamos evaporar el alcohol por mucho tiempo que esté cociendo y cociendo y cociendo, nos quedará un guiso ácido. Por eso el orden de factores sigue siendo muy importante. Sazonamos un poquitín y el sofrito ya va viento en popa. Las vieiras las vamos a marcar. La sartén, como siempre, he repetido, bien calentita, ya precalentada. Le pondremos una gotita de aceite, no demasiado, con eso más que suficiente. Y a continuación las vamos a marcar vuelta y vuelta. No nos tenemos que exceder en el cocinado. Jamás las presionaremos, no, simplemente dejamos que se hagan por ambos lados, unos pocos segundos y retiramos. Totalmente prohibido eso de presionar y escuchar, porque lo que está sucediendo ahí es que sueltan agua y se van a quedar mucho más secas. Ya están en su punto y ahora vuelven a su punto inicial. Las volvemos a colocar en la valva. Venga, primero la viera ligeramente marcada.
porque luego se va a terminar de rematar en el horno, pero no ha estado demasiado tiempo al fuego. De hecho, tienen brillo, señal de que todavía conservan gran cantidad de agua. Les pondré un toquecito de sal y ahora las cubriremos con el sofrito del ajo, del tomate, del calabacín. Sobre todo, muy importante que estas verduritas estén al dente, hechas pero al dente, porque vamos a darle un golpecito simplemente de grill y va a ser muy apetecible, va a ser muy bueno degustar y notar la textura de esas verduritas que todavía les falta un poquitín. Venga, cubrimos por ahí. Perfecto, con esta capa es más que suficiente. Y un truco para que nos coja un color más bonito a la hora de gratinar, le vamos a incorporar pan rallado, perejil fresco que tengo por aquí, y al grill, el grill bien caliente. ¿Cuánto tiempo? Bueno, realmente el tiempo va a depender de la potencia del grill en casa. En cuanto que estén doradas, retirada y a la mesa y a degustar. Vamos a sacar ya nuestras vieiras. Aquí las tenemos, con esa capita crujiente por encima. Un plato tradicional con un toque de originalidad. Lo podemos hacer para cualquier fiesta, para cualquier día especial. Aconsejo que las decoremos con una camita en la base, una camita que vamos a hacer pues o bien con canónigos, con rúcula, con berros, con un poquito de perejil. Ahí las tenemos y además podemos dejarlas hechas la víspera a falta de añadir el pan rallado, el perejil y grill, es decir, totalmente rellenas en la nevera. Llega el momento de la comida, añadimos el pan rallado y las gratinamos. En cuanto que se enfríen un poquito, me pongo con ellas.